Christopher Álvarez por ahí está. ¿Quiere compartir con nosotros si es que lo alcanzó? No lo vamos a presionar más allá de la cuenta, aunque todos nosotros lo estamos mirando en estos momentos. Ahí está, perfecto. Don Felipe dice, hola Juan, ahí está, estoy leyendo lo que puso don Felipe en el chat. Dice, hola Juan, mira, te hablo porque estoy preocupado por el estado de las órdenes de compra. Entiendo que subiste la cotización al sistema, pero revisé y no está cargada. Eso nos va a desplazar la carta GAN una semana más porque el proveedor solo viene los jueves. Por favor, vuelve a subirlo y avísame para revisar que esté ok. Si tienes cualquier problema, me avisas, así te ayudo. ¿Estamos alineados entonces? Ya. Bacanes. Perfecto, perfecto, Felipe. Captaste perfectamente la actividad. Bien, Felipe. Ya, pero como no siempre vamos a ser los malos de la película, en alguna ocasión también tendremos que felicitar a los chiquillos a los chiquillos y a las chiquillas. Por lo mismo, entonces vamos a ver un modelo de cómo hacer una retroalimentación positiva. ¿Ya? Vamos a reconocer el esfuerzo. Y el formato es más o menos lo mismo. Se asume el sentimiento. Señor González, quería decirle que estoy muy contento de escribir el hecho, porque ayer se quedó hasta muy tarde para sacar el informe que teníamos que entregar hoy. Explicando las consecuencias, esto permitió poder presentarlo en la reunión que tenía hoy por la mañana y conseguir que lo aprobaran, lo que nos posibilita resolver el problema en forma rápida. Refieras a los rasgos personales del subalterno en este caso, creo que esto se debe a su profesionalismo y a su actitud de compromiso con su trabajo. Y finalmente, por eso lo quiero felicitar. ¿Ya? Recuerden que tan importante como corregir es también destacar los hechos positivos. ¿Ya? Porque un refuerzo positivo también implica un muy buen aprendizaje para los chiquillos. Los chiquillos también se acostumbran a recibir felicitaciones y les gusta recibirlas porque también, entendiendo que los chiquillos están en ambientes hostiles, donde ellos viven, la mayoría de los chiquillos son de sectores vulnerables, no están acostumbrados a que los feliciten. Y eso obviamente les cambia el día. ¿Ya? Bajo esa misma premisa, entonces, hagamos una felicitación a nuestros queridas y queridos estudiantes aprendices. 2 minutitos también. Además de don Christopher, ¿alguien más me escucha cortado? Te escucho súper bien. No hay ningún problema por mi parte. Ya.
Y hay algunas personas que están escuchando entrecortados. Puede que sea también por el internet de donde están conectados. ¿Ya? Recordemos que no en todos los lugares la señal es buena. Si don Manuel no escucha absolutamente nada, puede que sea por la configuración de su Zoom. Puede que tenga que ver, a lo mejor, por dónde está saliendo el sonido, por la salida, por los parlantes del computador, o no sé. Me ha pasado muchas veces que cuando uno cambia de plataforma para hacer videollamadas, llámese Meet, Zoom, a veces te cambia la configuración de sonido. Así que lo que hay que hacer es, si tiene un de los comunes y corrientes, no los Mac, botón abajo derecho donde está el sonido, botón derecho, y se mete a configuración y chequee cambiando de los altavoces cuál es el que se puede escuchar. Eso es modo de recomendación. ¿Esa es la lámina que necesita Alfonso? La otra, por favor. La anterior, esa, que la tiene los ejemplos. Gracias. ¿Estamos ya en el plazo como para ver la experiencia? Sí, yo creo que ya está, es tiempo suficiente. ¿Algún colega quiere compartirla al igual que lo hizo Felipe a través del chat? Como para poder revisarla. Oye, que probé Felipe, ya al tiro, así, proactivo. Ya, Felipe, lo vamos a leer de nuevo para tomarlo ahí. Dice, hola Connie, te cité porque estoy súper contento. Me enteré que de forma súper proactiva hiciste unos instructivos para los procedimientos del laboratorio de análisis sin que nadie te los pidiera. Fue súper bueno eso porque me avisaron que tus compañeras, que ahora las tareas de rutina les toman menos tiempo y Sí, definitivamente está con algunas dificultades de conexión, don Rodrigo, pero voy a terminar yo de leerlo. Entonces dice, hola Connie, te cité porque estoy súper contento. Me enteré de qué forma súper proactiva hiciste unos instructivos para los procedimientos del laboratorio de análisis sin que nadie te los pidiera. Fue súper bueno eso, porque me avisaron tus compañeras que ahora las tareas de la rutina les toman menos tiempo y no se pierden en el proceso. Tu iniciativa va a llegar muy lejos, así que de verdad te felicito por eso. Sigue así, porque te visualiza dentro de la compañía y te abrirá mucho más oportunidades. Así que, bien, como los decía, más que primero es el hecho el que se reconoce y no la persona, ¿ya? Pero acá también le das una felicitación y le integra y además lo visualizas con una proyección. Así que bien con esa felicitaciones, Felipe, bien hecho. ¿Está ya retomando por ahí, don Rodrigo? sí, y me cambié a la conexión del teléfono mejor. Muy bien. A ver si esta funciona un poquito mejor. Ya. Entonces, ya tenemos claro que podemos retroalimentar tanto en forma positiva como solicitando corregir alguna actitud, sin hacer un juicio. ¿Ya? Y aquí vamos a ver precisamente la diferencia entre un juicio de conducta. ¿Ya? Para que el proceso de retroalimentación tenga éxito, a continuación algunos consejos que pueden ayudar. Diferenciar entre juicios de conducta y discriminación y evitación de errores.
Dice ahí, conductas son acciones observables, específicas, medibles y tienen que ver con lo que hago. En cambio, los juicios o rasgos están en la base de las conductas, pero se infieren, o sea, yo creo que pudo haber dicho tal cosa, o yo creo que pudo haber pensado tal cosa, son generales, no específicas, difíciles de cambiar y tienen que ver con lo que soy. Dice ahí, si tuviera que evaluar a Messi como futbolista y a Lady Gaga como cantante, ¿cómo los evaluaría? ¿Qué podríamos decir de Messi? Que es un buen jugador. Es un buen jugador ya. O es un ¿Qué más? jugador de fútbol. Sí. Porque el juicio vendría siendo que es como la opinión personal, ¿o no? Que un pecho frío, que cuando juega con la selección argentina nunca se luce. Eso Que sería un juicio. eventualmente Pero eso el sería. decir que es un jugador de fútbol es una conducta. Y es un buen jugador de fútbol porque las estadísticas sí lo avalan. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Y de Lady Gaga, ¿qué podríamos decir? Es una artista multifacética. ¿Ya? Grande Messi dice ahí. Claro, que es excéntrica, que se pone un teléfono en la cabeza y podríamos decir varios juicios. Pero si la definiéramos como cantante, el registro vocal de Lady Gaga es súper amplio. Yo la he escuchado cantar en vivo, canta espectacular. ¿Ya? Que sea estafalaria, que sea excéntrica, que sea rupturista, ya son juicios. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener que evitar dentro de lo que vamos a utilizar, o sea, como elemento de retroalimentación para nuestros estudiantes. El evitar juicios. Y aquí, como resumen de eso, la retroalimentación debe basarse en conductas concretas y no en juicios. Al basarse en conductas nos aseguramos objetividad y centrarnos realmente en el desempeño. Y al basarnos en conductas concretas y observables, no en juicios o interpretaciones subjetivas, la retroalimentación se realiza en torno a situaciones objetivas, evitando que el evaluado se sienta agredido en términos personales. No es que yo tenga nada en contra de ti, sino que lo que yo necesito es que corrijas una cierta actitud. Vamos a definir lo que es el concepto de evaluación. No sé si, Pablo, ayer tú hablaste con ellos de lo que era la diferencia entre evaluar y calificar. No, no lo he visto, lo dejé en la reserva, en el tintero para la parte de Ahí evaluación. perfecto. Ya, entonces, el evaluar es mucho más que el solo hecho de poner una nota. ¿Ya? El evaluar, uno lo hace para eventualmente motivar al aprendizaje, ¿ya? Para el aprendizaje, o eventualmente al cierre de un proceso para ver lo que se aprendió. ¿Ya? Pero no necesariamente eso debe ir siempre con una calificación o nota. Nosotros tenemos lo que, los profesores manejamos este lenguaje, pero tenemos lo que se llaman las evaluaciones formativas, que son para el aprendizaje. Es decir, corregimos para que pueda haber un cambio. ¿Ya? Sin necesariamente poner una nota previa. Y las sumativas, las evaluaciones sumativas son las que nosotros definimos ya como la nota final. ¿Ya? ¿Y en qué momento nosotros debemos evaluar? ¿Algún profe que nos ayude ahí? ¿Cuándo se evalúa? Ah, pues profesores, no me dejen feo ahí. En todo momento, precisamente. En todo momento. Antes, durante y después. ¿Ya? Normalmente, cuando nosotros comenzamos a hacer estas evaluaciones, podríamos cometer ciertos errores que están detallados acá. 7 errores: el de tendencia central, el de tendencia extrema, la evaluación anecdótica, la evaluación en el tiempo, estereotipos o prejuicios, efecto halo y diferencias de criterio entre evaluadores. ¿Ya? Vamos a verlas una a una en detalle.
El primero de ellos, el de tendencia central, está referido precisamente a cuando uno dice, no, sabes que en realidad el chiquillo no me cae tan mal, no lo quiero perjudicar tanto, pero como no lo hace bien, ya le voy a poner un 4, un 5. ¿Ya? Es como para no favorecerlo ni perjudicarlo, ya le pongo una nota al medio, entre un 4 y un 5. ¿Ya? Si bien es cierto, directamente ustedes no van a calificar, ¿ya? Eso lo van a hacer con ayuda del profesor tutor. Lo que sí le van a tener que entregar como insumo al profesor es los logros que él ha tenido. Por eso usted va a tener que evaluar, no necesariamente calificar, ¿ya? Pero sí evaluar. Y para no cometer ese error, uno tiene que basarse ¿en qué? Para evitar cosas subjetivas que hace uno. Si no sabe la respuesta, no se pierda la clase de 15 minutos más cuando estemos viendo los instrumentos de evaluación objetiva. Eso, esto no se lo cuenten a nadie todavía porque es ¿cómo se llama? Un spoiler, pero un ratito más vamos a estar viendo lo que es una lista de cotejo, un checklist, como le llaman por ahí. Primero de los errores, entonces, la tendencia central es cuando uno no quiere ni perjudicar ni favorecer, pone notas al medio sin mayor análisis de lo que realmente hizo el estudiante. Tendencia extrema, el yin y el yang, como sale ahí. Como decía antiguamente, el 7 es para Dios, o unos y ceros, los que son binarios, o está bueno o está malo. Y a mí no me sirven las medios tintes, decían algunos profesores, ¿no es cierto? De esos antiguos que nos tocaron en su momento. O son unos o siete. No, eso no sirve todavía. ¿No? También hay colores intermedios, no solamente el yin y el yang. ¿Ya? Tercer error es de la evaluación anecdótica. Cuando algún alumno hizo alguna situación que nos complicó, don Bastián, creo que don Diego había compartido ahí un link para la asistencia. Lo voy a pegar nuevamente en el chat. Ya, por favor. Entonces, cuando nuestra evaluación está influida por una situación anecdótica, llámese que escuchamos al estudiante que nos estaba apelando, que dijo algún comentario que no nos gustó, que era del Colo y yo soy de la Chile, ¿ya? Alguna cosa que no coincidimos, eso obviamente no tiene nada que ver si yo soy objetivo para evaluar, ¿ya? Eso es el error de evaluación anecdótica. La evaluación de tiempo, ¿ya? Nos suele pasar, principalmente a nosotros los profes, que tenemos a los chiquillos durante mucho tiempo, que si llegaron en primero medio y eran desordenados, eran un poquito flojitos, eran irresponsables, a veces nos quedamos en la retina con ese joven que era el de primero medio. Pero los chiquillos cambian con el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, no quedarnos como era, o era muy ordenadito y sacaba puros 7, o era muy desordenado y sacaba puro 1, démosle la opción de que eventualmente seamos objetivos con evaluar el momento en el que se está haciendo el trabajo. No basarnos en cómo pensábamos nosotros que era hace un año atrás o hace... Porque ustedes normalmente van a tener chiquillos 2 años, tercero y cuarto, ¿ya? Así que recuerden que los chiquillos pueden cambiar en el tiempo, ya sea para bien o para mal, ¿ya? Así que la observación tiene que ser en el momento preciso, no pensando en cómo era antes. Ese es el error de tiempo. Influencia de estereotipos o prejuicios. Nosotros tenemos prejuicios, los chilenos en general, o en general los latinos. ¿Somos prejuiciosos o no? ¿Qué piensan ustedes? Es prejuicioso, sobre todo cuando tenemos alumnos en práctica por el pelo, por los aros, por la forma de caminar, por la vestimenta. Y ahí es donde hay que tratar de ser objetivo y rescatar la esencia del alumno, no la falla. ¿Qué pasa si vamos a médico y nos atiende el doctor Soto? ¿Qué nos pasa ahí en esos momentos? ¿O preferimos que nos atienda el doctor Miller? Claramente es la misma persona, ¿no es cierto? Pero nos dejamos llevar por la apariencia, por prejuicios, ¿ya?
Los chiquillos van a llegar con aro de repente, van a llegar con tatuajes, van a llegar con piercing, van a llegar con modas de pelos de colores, moñito y cosas por el estilo. Obviamente, si eso no incide en la seguridad, el hecho de tener pelo largo podría incidir en la seguridad si está trabajando con máquinas, ¿ya? Tratar en lo posible de entender que nuestra forma de ser, que a lo mejor nos inculcaron nuestros padres, que decían, no, que tenés que estar peinadito, ordenadito, bañadito, afeitadito, no necesariamente es la que comparte todo el mundo. Siempre y cuando, obviamente, vuelvo a insistir, eso no repercute en la seguridad. Pero darle la oportunidad a los chiquillos que se expresen también de la forma que ellos quieran a través de este tipo de modas o porque nosotros también en su momento, bueno, yo me acuerdo que en su tiempo se usaban los jeans rotos, los pantalones amasados, soy bien antiguo, así que, pero también obviamente los papás de esa época también se oponían a ese tipo de modas. El efecto halo. ¿Cuál es el efecto halo? El halo es la argolla que se forma alrededor de la luna cuando hay cierta nubosidad, que hace que la luminosidad de la luna se vea más grande. ¿Ya? Dice, tendencia a dejar que la evaluación de una persona en un aspecto influya en la apreciación de todos los demás. ¿Ya? Ah, no, es que esta es una manzana podrida. La vemos por un lado, pero ¿qué pasa en la parte de atrás? ¿Tiene aspectos salvables o hay que botar toda la manzana? ¿Ya? Entonces, el típico ejemplo del efecto halo es considerar débil el desempeño global por una apreciación de impuntualidad. El chiquillo es impuntual, por lo tanto el cabro es desordenado, es flojo, no va a resultar, hace la pega mal. ¿Por qué? Porque llega tarde. Y a lo mejor puede llegar tarde, pero funciona bien en otras cosas. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos la retroalimentación, centrémonos en la impuntualidad. ¿Ya? No expandamos más allá sus errores de lo que realmente tienen. Y finalmente, el último error que se puede cometer, si eventualmente trabaja con más de algún maestro guía, que puede pasar, la diferencia de criterio entre evaluadores. Obviamente, si nosotros miramos ese símbolo que está en el suelo, dependiendo del punto de vista que uno lo mire, para el personaje de la izquierda es una M, para el otro es una W. Y es lo típico que nosotros decimos el policía bueno, policía malo, o el profesor que se lo raja todo, versus el profesor que buena onda y les pone buenas notas. ¿Ya? Eso también hay una forma de objetivizar, que es precisamente con los instrumentos que vamos a ver a continuación, establecer estándares. Entonces, a modo de repaso, tenemos los 7 errores. ¿Cuál era el de tendencia central? ¿Alguien me puede decir por ahí? El no ser objetivo y tratar de no perjudicar al muchacho y colocarle la mitad. Ni bueno ni malo. Para tomándose mal juicio. Claro. Así como no la voy a revisar, pero para que no alegue le voy a poner un 5. Perfecto. ¿Y el de tendencia central? Don Pablo, por favor, si hay alguien anotando el chat, me avisa porque yo estoy viendo la... El de tendencia central. Perdón, tendencia extrema ahora. Tendencia extrema era unos o 7, ¿no es cierto? Era... está bueno, si está está malo. bueno, El está yin o el malo. yang. Claro, el binario, ahí, ceros y uno para los informáticos. La evaluación anecdótica. Basarse en una experiencia puntual, pero no de todo lo realizado, sino en algo, una anécdota o alguna cosa bien, sin evaluar con todo un proceso. Perfecto. Como que no fijo en el trabajo, sino que fijo en el comentario que dijo, fijo en que a lo mejor un día llegó con la camiseta de la Chile y yo soy del Colo, etc. ¿Y el de tiempo? ¿Cuál era el rol de tiempo? Que hay que evaluar de acuerdo a un tiempo determinado. Usted puso el ejemplo de un joven de primero medio, probablemente haya evolucionado para mejor para cuando está en cuarto medio. Porque los jóvenes tienen la oportunidad de madurar.
Perfecto. Le vamos a poner una carita feliz a la Elena, ¿eh? Ha respondido ahí muy bien. ¿Y el de estereotipos? Nos juzgamos por la apariencia. Con la apariencia, precisamente. ¿Y el efecto halo? ¿Qué consistía el efecto halo? Que nos enfocamos en una cosa que es más visible más que con todo lo demás. Claro. Usted puso el ejemplo de precisamente de un muchacho que siendo impuntual, nos enfocamos en eso, no en todo lo positivo que podría haber entregado. Perfecto. O sea, agrandamos demasiado algo en relación a las otras conductas que se pueden evaluar. Perfecto. Bueno, y la diferencia de criterio entre evaluadores era como la más fácil. ¿Cuál era? Que algunos evalúan bien y otros profesores evalúan mal. Claro, está el de mano blanda y el de mano dura, como dicen por ahí. Entonces, ahí están todos los que vimos. Entonces, ¿cómo y con qué evaluar? El cómo está asociado a la técnica, ¿ya? El maestro guía debe seleccionar la técnica e instrumento que garantice la construcción permanente del aprendizaje. Por ello, consolidamos las siguientes nociones. Las técnicas son: ¿cómo se va a evaluar? El procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. ¿Y cómo puedo hacer eso? Mirando, observando en este caso, interrogando, resolviendo problemas, elaborando productos, que él me fabrique algo, que haga un escrito, que haga un informe, una monografía, etc. ¿Ya? Eso es el cómo. ¿Y el con qué? Es el medio a través del cual se obtendrá la información, para saber si lo que se observó, se interrogó, todo eso, está bien o no. Y para eso normalmente se utilizan listas de cotejo, escalas de estimación, rúbricas, portafolios y pruebas. Normalmente las rúbricas, los portafolios son de mucha más complejidad para fabricarse. Lo más sencillo normalmente son las listas de cotejo y eventualmente las listas de estimación. Claro. ¿Don Rodrigo? ¿Sí? Bueno, a mí me gustaría en esta parte hacerle una pregunta a los participantes. Y es, ¿qué entienden por evaluación? Porque acá, antes de partir con las técnicas, los instrumentos, nos gustaría saber cuáles son los conceptos que tienen los participantes respecto de la evaluación. Por lo tanto, les pregunto, para los que puedan abrir micrófono, para los que quieran estar en el chat, ¿qué entienden por evaluación? Para mí, evaluación, por lo menos, es realizar un análisis del alumno y en base a eso dar o expresar alguna opinión. Bien, sí, muy bien, Miguel. ¿Alguien más tiene alguna noción distinta a la de Miguel o que pueda complementar lo que Miguel mencionaba respecto a la evaluación? Yo creo que debe ser poder medir habilidades, características, conocimientos. En base a eso tener una información, un ideal de cuál es el nivel del individuo para saber desde qué punto hasta qué punto hay que trabajar con la persona, más o menos. Bien, bien Diego. Bien Diego, bien Miguel. Por acá también Alex dice una conclusión de un trabajo realizado. Gabriel Fernández también dice cuantificar habilidades o destrezas. ¿Ya? Y acá es cierto, yo creo que a diario nosotros nos encontramos con procesos, sobre todo en los sistemas educativos, con procesos de evaluación, ¿ya? Independiente del rol que cumplamos dentro de la comunidad, ya sea el maestro guía, con la contraparte técnica, el profesor, independiente del rol que cumplamos, siempre nos enfrentamos a evaluación, ¿ya? Y principalmente cuando queremos corroborar los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y evaluar en realidad es una valoración, ¿ya? Es una valoración a una realidad, ¿ya? Ahora yo me quedo con algo que menciona Gabriel y que también menciona Diego, que tiene que ver con
las habilidades, que tiene que ver con el conocimiento, ¿ya? Que todo esto, cuando hablamos de todos estos aspectos juntos, nos estamos refiriendo a las competencias, ¿ya? Entonces, siempre o comúnmente, cuando nos referimos a la educación técnica, cuando nos referimos a estos procesos de observación, lo que estamos observando en definitiva son competencias. Por ahí Delors, ¿cierto? Ponían los pilares, ¿cierto? Que tiene que ver con habilidades, tiene que ver con competencia, con destreza, con conocimiento y con el hacer. Entonces, a todo eso junto le llamaban competencia. Por lo tanto, nosotros acá en evaluación, principalmente nos vamos a enfocar en evaluación de competencias, ¿ya? Para que ya más o menos vamos agarrando un vocabulario más técnico, evaluación de competencias. Luego de eso, podemos evaluar de varias formas, como lo dice acá la técnica. ¿Cómo se va a evaluar? Lo primero que nosotros debemos definir. Lo que sí debemos tener siempre claro es que la evaluación no es algo que se improvisa, ¿ya? Sino más bien es algo planificado, que tiene un objetivo de por medio. Yo voy a ir a buscar algo que quiero ir a evaluar. Yo pongo mis criterios. En este caso, nosotros vamos a evaluar competencias a través de un procedimiento de observación, ¿ya? Y ahí nosotros definimos nuestro marco. No voy a ir a evaluar cómo escribe, no voy a evaluar a lo mejor sino que voy a evaluar la competencia, el cuánto conocimiento tiene, cómo está su habilidad para lo que decían acá, para cuantificar la habilidad, la destreza que va a hacer esta persona cuando tenga que hacer algo. Luego de eso tengo que ver el propósito de la evaluación. Desde la teoría educativa hay dos grandes focos de educación, esa de evaluación. Uno que tiene que ver con la evaluación sumativa y uno que tiene que ver con la evaluación formativa. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a ir a ver en la sumativa si la persona sabe o no sabe. Como lo decían ahí, la tendencia central. ¿Sabe o no sabe? Porque si yo voy a hacer una contratación y el jefe o el gerente me dice, oye, evalúa a este joven que está postulando al cargo, y yo lo que necesito saber es si sabe o no sabe. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer una evaluación sumativa. Voy a evaluar el producto de su proceso. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Ya? Mientras que en los sistemas educativos, nosotros más bien no perseguimos tanto la certificación, sino más bien la parte formativa, en donde evaluamos dentro del proceso. Yo evalúo cada una de las etapas para conseguir que el estudiante sepa, para poder lograr el aprendizaje. ¿Ya? Entonces esos conceptos mañana también los vamos a ver con los profesores más a profundidad, que es la evaluación del aprendizaje o la evaluación para el aprendizaje. Y eso siempre lo tenemos que tener claro, sea quien esté ejerciendo el rol de evaluador. ¿Qué van a evaluar? ¿Ya? ¿Y cuál es el foco de la evaluación? Yo quiero saber si sabe o no sabe, o estoy evaluando para que sepa. ¿Ya? Una vez definido cuál es el propósito de mi evaluación, tengo que ir a ver cuál va a ser el procedimiento que voy a utilizar para evaluar. Por lo tanto, aquí vamos a la parte en donde dice la técnica. ¿Ya? Arriba aquí en la pantalla donde usted también dice, el maestro guía debe seleccionar la técnica e instrumento que garantice la construcción permanente del aprendizaje. Por ello, consolidemos las siguientes nociones. La técnica. ¿Cómo voy a evaluar? El procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. Algo que tenemos que saber separar es que evaluar es algo distinto de la nota, la calificación, el símbolo que yo voy a poner. Logrado, no logrado, 1, 4, 7, bien hecho, mal hecho, cumple, no cumple, en desarrollo. Cual sea la escala de valoración o la nota que yo tenga, el símbolo que yo voy a poner, ya uno es la calificación, lo que nosotros conocemos por nota, y lo otro es el proceso de evaluación, porque incluso yo podría evaluar sin nota. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante que todos lo entendamos. Dicho eso, algunos ejemplos entonces de los tipos de evaluación. Tenemos los procedimientos de observación, que nosotros los tenemos acá destacados con rojo, porque es el que vamos a utilizar en este modelo de alternancia. Vamos a utilizar los procedimientos de observación.
¿vale? Porque nosotros, a pesar de todo, podríamos interrogarlo, podríamos decir que elabore ciertas situaciones, pero nosotros aquí estamos en una planta productiva, probablemente el joven tiene que meterse al ritmo de la producción, y yo lo que necesito es ir observando cómo va su desempeño, ¿ya? Por lo tanto, es el que nosotros vamos a utilizar en esta modalidad. Observación, procedimientos de observación. Luego que yo tengo definido mi propósito de observación, que es para certificar o para ayudar a que sepa, defino cuál es el procedimiento. Acá puede ser interrogación, observación, resolución de problemas, etc. Y cuando ya tengo definidos esos 3 puntos previos, recién voy a ir a ver qué instrumento de evaluación voy a utilizar para poder recopilar la información que yo requiero para mi análisis. Alguien por ahí dijo análisis de la situación. Claro, yo tengo que hacer análisis, pero tengo que hacer un análisis con datos. Y esos datos los tengo que recopilar. Y los recopilo mediante el instrumento de evaluación que me permite solamente recoger esa información para poder después hacer mi análisis y ver si cumplo o no cumplo con el objetivo principal que establecí de evaluación. O sea, yo quiero saber si sabe o no sabe, o quiero ayudarlo en el proceso. ¿Ya? Y dentro de esa lista de instrumentos, entonces la pregunta es, ¿con qué se va a evaluar? Ya sé que voy a evaluar con el propósito de certificación, ya sé que voy a hacerlo a través de observación, por lo tanto ahora tengo que determinar cuál es el instrumento que yo voy a utilizar. Si voy a elegir una lista de cotejo, que es más bien un checklist, que es dicotómico, que es sí o no, ¿ya? Que me arroja presencia o ausencia del criterio que estoy evaluando, ¿ya? La descripción, entonces yo, por ejemplo, podría hacer un descriptor, ¿llega o no llega a la hora? Complejo decir eso, porque yo podría decir sí, no, pero previo a eso tengo que establecer qué es llegar a la hora. Porque sabemos que hay empresas que decir llegar a la hora es marcar la tarjeta a las 8, hay empresas que dicen puntual es a las 8 con overol puesto, hay otros que dicen a las 8 es en el puesto de trabajo, y hay otros que simplemente a las 8 están tomando desayuno, ¿ya? Tampoco no tapemos el sol con un dedo. Por lo tanto, lo primero que debemos establecer es cuál es el criterio que yo voy a utilizar. Una vez estableciendo los criterios, entonces los aterrizo en estos instrumentos de evaluación. La lista de cotejo me dice, ¿existe o no existe el criterio que yo determino? Sí o no, dicotómico, ausencia o presencia. Mientras que el siguiente instrumento, que es la escala de estimación o escala de apreciación, me permite escalar ese criterio. Ya no es solo sí o no. Ya no, yo a lo mejor puedo hacer 4 escalas. En desarrollo, medianamente logrado. Ya puedo ir escalando, logrado, excelente. Entonces yo tengo que definir qué significa cada uno de estos criterios, cada uno de estos símbolos que yo voy a poner, ¿ya? Y lo puedo escalar. Entonces ya tenemos la lista de cotejo, que es dicotómica, que me acusa ausencia o presencia del criterio. Luego tenemos la escala, que me permite escalar, ¿cierto? Me permite valorar progresivamente el criterio. Y luego está la tercera, que son las rúbricas. Entonces tenemos rúbricas que son holísticas o rúbricas que son analíticas y que en definitiva son mucho más específicas. Entonces, si yo quiero establecer o quiero observar, recuerden que estamos en un procedimiento de observación, si yo quiero observar la conducta de manera específica, tengo que establecer cuál es cada uno de lo esperable. Si yo quiero que apriete un perno, lo primero que tengo que ver entonces, el joven identifica la grabación del perno, establece cuál es el torque adecuado, selecciona adecuadamente la llave torque, aplica adecuadamente el torque, voy de manera escalada. ¿Por qué? Porque yo identifico cuál es la etapa que a lo mejor está incumpliendo o que tiene a mitad de desarrollo para yo poder intervenir esa etapa y decirle, mira, aquí estáis fallando, tenéis que hacerlo de la siguiente forma. ¿Ok? Mientras que la certificación, o con lo dicotómico, yo simplemente digo, ¿sabe o no sabe? No sabe apretar perno este chiquillo. ¿Ya? Pero a lo mejor lo que le cuesta a él es solamente utilizar la llave. Conoce la grabación del perno, conoce los tipos de perno, conoce los hilos de los pernos, pero el instrumento es el que no sabe utilizar. Por lo tanto, la rúbrica me puede dar mayor especificación. Y ahí no hay sugerencias. Ahí depende de lo que usted establezca. Usted establece el objetivo de su evaluación. ¿Qué es lo que va a ir a ver?
¿Cómo está mi curso? ¿Cuánto han sabido respecto a este tema? ¿Se cumplió o no se cumplió el objetivo? Luego establezco el procedimiento. ¿Cómo voy a ir a buscar esa información? Con observación, muy bien. ¿Con qué? Entonces selecciono el instrumento. Necesito saber solo si está o no está. Necesito escalar. Necesito especificidad. Eso también lo definen ustedes. Aquí no está escrita la fórmula. Hay ciertas tendencias, pero no está escrita la fórmula. En este caso, como es una etapa inicial, una etapa básica de evaluación, nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la lista de cotejo. ¿Ya? Por lo tanto, ese va a ser el instrumento que nosotros vamos a empezar a evaluar. Lista de cotejo, solamente si existe o no existe. Y esa información que le va a entregar el maestro guía al profesor tutor, nosotros vamos a tener que adentro preparar el instrumento evaluativo para poder hacer nuestro análisis y luego en diálogo con el maestro guía poder darle respuesta a los jóvenes en sus falencias o en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es densa la información, ¿ya? Es densa la información. Me fui en la profunda quizás con evaluación, pero es súper importante identificarlo y que lo sepan los maestros guía y que lo sepan los profesores tutores, que no solo es, cuando uno habla de evaluar, no es solamente la valoración, sino que hay un objetivo, sino que hay un instrumento, hay una técnica, hay un procedimiento, ¿ya? Pero quien define todo eso es el que está a cargo de la evaluación, que en este caso es el profesor tutor, ¿ya? Él tiene que definir cuál es el propósito, y cuáles son los procedimientos, y cuáles son los instrumentos que yo, como profesional de la educación, voy a abastecer al maestro guía para que él llene los criterios y yo pueda hacer mi análisis y calificar. ¿Ok? Entonces, más o menos para allá va la tendencia de lo que vamos a ver mañana. Mañana va a ser solamente para profesores tutores y va a ir definitivamente en lo que es análisis curricular y evaluación en formación por alternancia. Eso, don Rodrigo. Disculpe que le haya robado 10 minutos. No se preocupe, don Pablo. Perfecto. Bueno, hay algunas personas que avisaron ahí que se tienen que retirar por temas de fuerza mayor, así que lo entendemos y se agradece también que nos haya informado y haya tenido la delicadeza de comunicarnos eso también. Ya. Vamos a ver ahora, lo primero que tenemos que hacer es elegir la técnica, como bien dijo Pablo. Y algo súper importante que también Pablo lo mencionó, o sea, todo lo que no se evalúa no se puede mejorar. Si no hay evaluación, no hay mejora. Por eso es importante que usted evalúe constantemente. ¿Ya? Todas las actividades que se hacen, insisto nuevamente, no es poner nota, como lo mencionó Pablo, pero sí evaluar. ¿Ya? Porque lo que no se evalúa no se mejora. No hay cambios si no hay evaluación. Entonces, ¿para qué nos permite, qué nos permite la observación? Percibir las habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Eso con qué tiene que ver? Con los tres saberes que menciona nosotros en la pedagogía, siempre hablamos de los tres saberes. El saber, que es el saber teórico, el saber hacer, que es el saber práctico, y el saber ser, que es la parte ya profesional, ética, moral. ¿Ya? Esos son los tres saberes normalmente que nosotros podemos observar a través de esta técnica. En forma detallada y permanente. Dice ahí, el propósito es brindarle orientación y retroalimentación al estudiante cuando así lo requiera, garantizando así el aprendizaje. ¿Y cómo retroalimentamos? Como ya lo vimos en el capítulo anterior. Ya. Tenemos entonces clara la técnica. Vamos a observar como dijo Pablo. El instrumento, en este caso, tenemos las famosas listas de cotejo, las listas de estimación y las rúbricas. Esa la estudiaremos en el siguiente porque obviamente son instrumentos un poquito más complejos de elaboración. Lo más sencillo en este caso es la lista de cotejo. Es simplemente decir, ¿existe o no existe el criterio que se está observando? ¿Sí o no? ¿Ya? En cambio, en la parte de la escala de estimación, se gradúa conforme nosotros queramos hacerlo, para ver rangos intermedios también de la presencia o ausencia de esta característica. O conducta. Las listas de cotejo. ¿Cuándo, cómo, qué son y cuál es su importancia? Dice, son instrumentos de evaluación estructurados. Ya tienen un formato fijo, conformados por un conjunto de evidencias o indicadores, redactados en forma de listado.
acerca de un proceso, estado o hecho o acción que se desea evaluar. Su importancia radica en que prevé al docente evaluador información taxativa y puntual. O sea, me fijo solamente en ese detalle, ¿ya? De un estado o secuencia de tareas, según el orden en que deben aparecer en un proceso o en un comportamiento. Esta ductilidad la hace ser uno de los instrumentos más versátiles para la evaluación de desempeño en el enfoque de competencias, sobre todo si estamos en terreno. Porque en terreno no tenemos mayor espacio, estamos viendo ahí al lado el puesto de trabajo, una lista de cotejo, un checklist que le llaman también, es lo más adecuado. Cuando utilizarlas, al ser dicotómicas no permiten observar diferencias, por lo cual se utilizan en el proceso en un producto para evaluar el corte sí o no de un estado o proceso de aprendizaje. Pero como dijo Pablo previamente, definiendo qué es el sí y qué es el no. Y no hay una regla que dice para usarlas, ya a veces es útil para evaluar incluso producto final. El principio es el siguiente: si usted por alguna razón didáctica no va a tomar en cuenta las diferencias del grado y modo de aprendizaje de sus estudiantes y solo quiere verificar un corte del aprendizaje, entonces usamos una lista de cotejo. Por ejemplo, si yo le enseñara a andar en bicicleta, si logró mantenerse el equilibrio y no se cayó, le pongo el sí. Si se dio porrazo, entonces le pongo el no. ¿Ya? ¿Cómo construimos una lista de cotejo? Si voy muy rápido y si necesitan apoyo en algo, por favor avisen, porque yo creo que lo más práctico va a ser cuando veamos el ejemplo, pero esta parte teórica a lo mejor la interpretación que uno le da suele ser un poquito más densa, pero a la larga cuando uno lo diseña ya es un poco más aterrizado, más fácil de asimilar. Entonces el punto de partida de toda lista de cotejo es especificar el aprendizaje que deseamos evaluar. ¿Qué vamos a evaluar en este caso? Lo segundo es elegir el criterio para evaluar, es decir, qué tomaremos en cuenta para evaluar. ¿Ya? El tercer paso es las evidencias. Y lo otro es el formato, porque hay diferentes formatos de lista de cotejo que ya también los vamos a revisar. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué tomaremos en cuenta para la evaluación? Las evidencias y el formato. Esos son los 4 puntos para construir nuestra lista de cotejo. Aquí hay un ejemplo de lista de cotejo. Ya, esto es sobre, por ejemplo, un taller de dibujo. Ya, sobre de interpretación de plano, dibujo, no sé. Dice, selecciona correctamente los instrumentos de medición, metrología y dibujo. ¿Ya? Dice acá. Ahí. Evidencia de indicadores del aprendizaje. El estudiante selecciona correctamente los instrumentos de medición. Toma un pie de metro, un micrómetro, una regla, una wincha. ¿Ya? ¿Lo seleccionó correctamente? ¿Sí o no? Maneja con cuidado los instrumentos. Es que para que sea lista de cotejos, sí debe ser binario. Lo que no es binario es una escala de apreciación. Ahí ya podemos tener, entre indicadores, por ejemplo, la escala, podemos tener 4, 3 o 5 criterios distintos, que nos indiquen no necesariamente la ausencia o presencia, sino que un porcentaje de evidencia que pueda tener dentro de la actitud. ¿Ya? Don Rodrigo, ¿Sí? ¿puedo hacer una intervención con eso? Sí. Solo, y lo vamos a ver también mañana con los profes, pero eso va dirigido a Christopher, que cuando lo escales, cuando hagan una escala de apreciación, trata de que los criterios sean un número par, ¿ya? Cosa que tú obligues a que te diga si es medio bueno o medio mala. ¿Por qué doy esa sugerencia? Porque es súper difícil, cuando uno hace análisis, interpretar los medios. Entonces, si tú le pones 5 criterios para poder escalar, el del medio es súper difícil interpretar cuando tú haces análisis, porque es medio, no sabís. Entonces, si tú pones 4, lo obligas a decir, ¿es medio bueno o es medio malo? ¿Ya? Entonces, como sugerencia, cuando ustedes construyan sus escalas de apreciación, pongan números pares.
Ya entraremos en más detalle, porque yo tengo una técnica para hacer mis escalas de apreciación, pero no sé si las comparten después ustedes. A modo de spoiler, para los que quieran, ya que tocaste el tema, Pau. Normalmente la escala de apreciación yo la divido en 4 categorías y siempre las más fáciles son las extremas. La ausencia o la presencia, el sí y el no. ¿Está o no está? ¿Ya? Y las dos intermedias, la que viene después del bueno, del que está, es el sí pero. O sea, sí lo tiene, pero le faltó tal cosita. Y la otra, antes del no, yo le pongo el no pero. O sea, no presentó, pero sí mostró que algo cachaba, algo sabía. Y eso es como mis 4 criterios divididos en mi escala de apreciación. Ya, pero eso es como un spoiler. Ahora estamos con las listas de cotejo. Mide en forma correcta, si no, traza correctamente las líneas. Se fijan que estas preguntas son preguntas cerradas. No tienen la opción de ser respondidas más que con un sí o con un no. ¿Ya? Y este es como el formato de escala de cotejo más sencillo. Evidencia o indicador, el logro, ¿sí o no? ¿Qué otra cosa qué otra variante podría hacer en las listas de cotejo? Por ejemplo, ¿ya? Definir el propósito del aprendizaje. Si se fijan, esta no lo tenía, esta simplemente yo decía evidencia o indicador. Pero acá yo digo medición para realizar un croquis, cumpliendo con las normas de dibujo y tiempos de entrega establecidos. Aquí yo ya tengo clarito, a diferencia de acá, qué es lo que estoy evaluando. ¿Se fijan? Y aquí yo puedo agregar una tercera columna que diga observaciones. Y ahí puedo agregar algún comentario que pudiera complementar el sí y el no. Y se fijan, son los mismos indicadores, pero esta es un poquito más completa, porque además de definir el propósito de aprendizaje, tengo la opción de marcar alguna observación que pudiera rescatar yo como evaluación. Y un tercer criterio, o sea, un tercer formato, perdón, suma las dos cosas anteriores, más agrupar por temáticas estas evidencias o criterios de evaluación. Por ejemplo, los 3 primeros están asociados a reconocimiento y manejo adecuado de instrumentos. Los 3 siguientes, uso de normalización y técnica. Y el último es aspectos formales, ¿cumplió o no cumplió con el tiempo acordado? ¿Se fijan cómo va cambiando, cómo se va complementando desde este modelo básico, que no está malo, no es que esté malo o incompleto, depende de para qué lo vayan a usar. Ahora, si tienen la opción de usar este que es mucho más completo, también se lo recomiendo. Ya, hasta ahora, ¿alguna duda, pregunta? Yo un comentario, Rodrigo. Siempre es Sí, importante separar los conceptos técnicos de los conceptos aptitudinales. Por lo tanto, me quedo con esta imagen de la lista de cotejo que tú tienes en pantalla, debido a que hay muchas veces que nos pasa que me dicen, oye, ¿y cómo el chiquillo? No, el chiquillo es bueno, lo típico. ¿Y qué nota le pondría? No, yo le pondría un 5. ¿Y por qué le pondría un 5? No, porque el chiquillo es bueno, pero hace la pega bien, pero llega tarde. Lo típico. Ya, pero en la pega como tal, usa la herramienta, interpreta plano, sí, no, si es un 7, pero el chiquillo llega tarde, por lo tanto, le pondría un 7. Entonces, eso es importante clarificar a los maestros guías, que hay que ser súper específico en la evaluación. O sea, todo podría conllevar una nota, ¿ya? Pero siempre hay que separar y ser específico en lo que estoy evaluando. A lo mejor el joven puede tener un 7 en temas técnicos, pero no sabe expresarse, no llega a la hora, ¿ya? Y eso es importante evidenciarlo en forma distinta porque así nosotros atacamos el foco en el análisis. Entonces yo con ciertos jóvenes tengo que reforzar la parte actitudinal más que la parte técnica, o al revés. Y ese tipo de análisis nosotros lo podemos obtener solamente con su apreciación. Recuerden que ustedes tienen el 70% de nuestra hora a su cargo, como empresa, como maestro guía, como contraparte técnica. Por lo tanto, nosotros en ese 30% tenemos que atacar a todos los estudiantes que están en formación dual. Es decir, nosotros hacemos valer su apreciación. Por eso le pedimos especificidad en lo que nos está diciendo para poder hacer un proceso evaluativo y además la calificación acorde al desempeño de los jóvenes.
Gracias, Paulo, por el aporte. En realidad, obviamente, esto se ve mucho más completo, tiene razón, Paulo. Lo ideal sería que lo trabajáramos de esta forma, pero va a depender, obviamente, de los tiempos y de las situaciones que nosotros queramos evaluar. La pregunta del millón es si hay alguna duda, porque adivinen lo que vamos a hacer a continuación. El que adivina gana premio, ¿eh? Actividad. Una actividad, precisamente. ¿De qué cree que se va a tratar la actividad? Justamente de esto mismo. De crear algún- Precisamente, vamos a una lista de construir una lista de cotejo en este formato. ¿Ya? Ya, en esta oportunidad, en relación al tiempo que nos queda, dice, con su grupo prepare, no sé si están divididos en grupos, pero en función del tiempo, por lo menos tratemos de dejar la lista de cotejo lista. No sé si podamos diseñar un sistema de método de 4 pasos, ¿ya? Pero sí vamos a intentar generar una lista de cotejo según el formato que tenemos acá, obviamente enfocado a su área, donde usted define el propósito de aprendizaje, los criterios de evaluación por agrupándolos, las evidencias, y bueno, las otras 2 columnas siempre son genéricas, el logro y la observación. ¿Ya? ¿Les parece? Estoy creando los grupos. Hasta creando los grupos, Pablo. Excelente. Vamos a ser aleatorios entonces. Una vez que terminen de hacer la lista de cotejo, vamos a hacer un plenario, vamos a mostrar más o menos qué es lo que hicieron cada uno de ellos, vamos a hacer algunas observaciones, retroalimentaciones, y finalmente vamos a hacer un cierre final de lo que han sido estas 2 jornadas. Entonces ya están definidas las salas. Me tapó la pantalla. Ay, se me perdió el teléfono. Están siendo trasladados a otras salas, no se asusten, no es que lo estén sacando, sino que simplemente lo están cambiando a otra sala. Y después cierro toda la sala y volvemos al plenario. Vamos a dar, ¿cuánto? ¿10 minutos para esto? Sí. ¿15 minutos está bien? Sí, 10 a 15 como máximo para que después tengamos la posibilidad Ok, de ya detectar, están de entrando compartir. en toda la sala, así que podemos ir viéndolo. Tienen que aceptar ahí. Se me cerró. Sí, aquí estamos. Donde dice Líder Miguel, profesora Macarena, acciones a seguir. ¿Esa? Si hay un botoncito que le dice aceptar. Perfecto. Ejecutar la puesta en marcha con los estudiantes. A. Enganchar la rutina conectando con el propósito del colegio con ella. 2. Modelar la rutina o yo hago, incluir preguntas, focos de observación, análisis, pausa y repetir el paso a paso. Y C. Practicar la rutina con los estudiantes, integrando un grado de dificultad. Ya estamos de regreso. Oye, es súper breve, 10, 15, 20, 1 hora, es súper breve para este tipo de ejercicio, pero básicamente lo que queríamos con esto es reforzar y que pudieran, por último, identificar ciertos rasgos y ciertos aspectos de evaluación. Antes de ir al plenario, porque ya nos quedan 20 minutos para hacer el cierre, quiero mostrarle algunas situaciones con respecto a este vínculo de las trayectorias formativas educativas. ¿Ya? Lo primero que les quiero mostrar, y que voy a ir pegando los links, porque me di el trabajo de buscar los links, voy a ir acá. Voy a pegarle este aquí en el chat, lo primero, que es donde está la normativa 1080, donde la pueden encontrar en caso que ustedes la quisieran descargar. Ahí en el chat está. Si yo la cliqueo, entonces van a poder ver que mediante el navegador, ¿cierto? Vamos a tener acá la normativa número 1080, que es la que regula toda esta formación de alternancia y cuáles son los requisitos de las empresas, cuáles son los deberes, cuáles son, ¿cierto?
los derechos también de los estudiantes, cuáles son las definiciones. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la resolución exenta 1080, se las dejo en ese link, ¿ya? Para que la puedan ver. La segunda situación que les quiero comentar, y por sobre todo a las empresas, ya, que el profesor tutor también sepa que existe esto, es el programa de aprendices que impulsa el CENSE. ¿Qué quiere decir esto? Que para los jóvenes que quieren ser contratados, el CENSE subsidia a las empresas con sueldos mínimos o con aportes. Ellos aportan la mitad de un sueldo mínimo durante un año para que ustedes contraten a los estudiantes. Entonces, un joven que recién egresó de cuarto medio, si cursa este programa, la idea es que, bueno, tiene que tener entre 15 y 25 años para que esté en la categoría de aprendiz, de contrato de aprendiz, y el CENSE entonces bonifica a las empresas con el 50% de un sueldo mínimo con un tope máximo de 12 meses. Ahí está la definición, ¿ya? En donde a ustedes les puedo dejar también el contacto directo del CENSE para que nos pongamos en contacto, y así podemos ir contratando a los jóvenes. También hay beneficio para la empresa, y así también este programa también convalida prácticas profesionales, ¿ya? Entonces aquí hay beneficio para todos, para los estudiantes porque los contratan, les pagan sueldo, a las empresas les pagan la mitad del sueldo mínimo, que en este caso serían 200.000 pesos, con un tope máximo de 12 meses, ¿ya? Y así también las empresas que hacen este programa como propedéutico o como incorporación en la inserción laboral, y pueden durante un año testear si quieren quedarse con el trabajador o no. ¿Ya? La idea es incentivar la contratación de este rango etario entre 15 y 25 años. Entonces existe esto, si ustedes lo quieren presentar en la gerencia, les dejo aquí el link, porque esto se llama Programa de Aprendices, ¿ya? Y es una buena instancia para que lo sepan. Y también los profesores tutores que están acá, para que lo ofrezcan también en las empresas. Es una buena iniciativa para potenciar la contratación de jóvenes. El tercer enlace que les quiero compartir tiene que ver con el certificado de inhabilidad de los maestros guía, para las empresas que lo quieren sacar previamente, o el profesor tutor que quiera obtener el certificado. Ahí está directamente el registro civil, el link, en donde usted cliquea y se va a ir directo al certificado de inhabilidad. Luego de eso, también quiero compartirle el decreto exento 2516, que es el que regula las prácticas profesionales, y ahí van a poder ver cada uno de los tips de cuáles son las características y cuáles son los requisitos desde las empresas o desde los liceos para poder ir con prácticas profesionales, ¿ya? Recuerden que son dos decretos distintos porque son dos procesos distintos. El dual, la alternancia, lo regula el 1080, y ahí el joven se está formando dentro de la empresa, mientras que las prácticas profesionales lo regula el 2516, y ahí los jóvenes salen a mostrar lo que han aprendido en la empresa, ¿ya? Y también acá la ley en general de la normativa también, veamos enseguida cuál es las normas básicas de la licenciatura, titulación, y el otro tiene que ver con... el otro tiene que ver con el decreto 240, que esto le sirve a las empresas y también le sirve a los profesores, y el decreto 240 es el decreto que regula cuáles son los recursos mínimos que tiene que tener un establecimiento, de acuerdo a cada una de las especialidades, ¿ya? Entonces ahí, si todos lo saben, acortamos la brecha, y la idea es que unifiquemos el criterio respecto a las tecnologías, porque no es un secreto que la educación, y aquí voy a sacar el pañuelo de lágrimas, pero no es un secreto que la educación va 5 pasos atrás de la industria, de la empresa, ¿ya? Entonces es súper importante que dialoguemos en la misma vía con todo lo que tenga que ver con la normativa que nos regula a nosotros como instituciones educativas, ¿ya? Entonces, decreto 240 que regula los recursos, 2516 que regula prácticas profesionales, 1080 que regula la alternancia, certificado de inhabilidad, y por último el tema de la escuela de aprendices del CENSE, proyecto aprendiz. Ustedes pueden contratar a los jóvenes que vienen recién egresados, y por un año el CENSE les bonifica la mitad de un sueldo mínimo con un tope de un año, ¿ya? Así que se los dejo ahí como dato para que los conversen en sus reuniones de gerencia. Eso, don Rodrigo. Datos súper interesantes, Pablo. Sobre todo el tema de los aprendices, que ya se nos viene la época de las prácticas, así que un temazo ahí para poder conversar entre los profesores tutores, los maestros y las empresas. Ya.
¿Cómo les fue con la tarea? La verdad, como decía Pablo, es bastante ambicioso que le pidamos hacer una primera lista de cotejo en tan poquito rato. Pero como el espíritu de esta tarea en realidad es más que nada que usted entienda que se puede hacer, primero que todo. Y que cuáles son las nociones básicas, independiente que no quede perfecta, porque obviamente por el tiempo no va a quedar perfecta, ¿ya? Pero sí que entienda que usted la puede diseñar para trabajar con sus estudiantes, para poder evaluar de manera objetiva, para que esas famosas diferencias de criterio entre maestros no se presenten, porque si tienen un parámetro objetivo, como en este caso sería la lista de cotejo, no deberían presentarse esas diferencias. ¿Ya? Ya. ¿Cómo les fue? Cuéntenme un poquito qué pudieron hacer, cuáles fueron sus trabas, dónde tuvieron complicaciones, dónde se les facilitó hacer el trabajo. ¿Alguien quiere compartir con nosotros? ¿O alguno de los profesores que ya tiene un poquito más de expertise, que les pueda dar algunos consejos también? ¿Una consulta? Sí, cuente. Ahí yo creo que como armó grupo, deberíamos ir por grupo mostrando. Ya, perfecto, perfecto. Yo en todo caso tengo la información, si quiere partimos. Bien, Gabriel, bien, Gabriel. Sí. Ya. Bueno, en el grupo de nosotros... Creo que tiene la opción de compartir. Sí, en el grupo de nosotros nos tocó de distintas empresas, distintos rubros y profesores también. Lo llamativo es que de la conversación habían bastantes puntos en común, independiente del objetivo. Entonces, en base a eso, como que consolidamos en una lista de cotejo, quedamos así como una ejecución de una tarea eléctrica. Entonces, de eso, en la primera columna dejamos ámbitos, dejamos 3 ámbitos, que fueron el ámbito técnico, el ámbito de responsabilidad y el ámbito de relaciones interpersonales. En la segunda columna dejamos las tareas o la descripción, y finalmente las últimas 2 es sí o no. Entonces, resumiendo, en el ámbito técnico, en primer lugar, aplica conocimientos técnicos, sí o no. Segundo, usa bien las herramientas, sí o no. Tercero, ejecuta de manera limpia y ordenada, sí o no. En el ámbito de responsabilidad, se preocupa de la seguridad del trabajo, sí o no. Ejecuta la tarea en tiempos esperados, sí o no. En relaciones interpersonales, expresa dificultades y o propone soluciones, sí o no. Escucha o acepta críticas, sí o no. Y finalmente, trabaja en equipo, sí o no. Esa fue la pauta de cotejo que logramos sacar. ¿Y se supone que ustedes nunca habían hecho una? Mire que hay varios profes que estaban tomando nota ahí para copiarla. Le digo de antemano. No, aquí Oye, perfecto, perfecto. tenemos Muy buen trabajo su grupo, don Gabriel. Qué bueno, Muy buen Gabriel. trabajo. Sí, buen trato. Yo quiero hacer solo una sugerencia de lo que estaban mencionando. Por ejemplo, hay un indicador que tiene 2 criterios, limpio y ordenado. Y eso te podría provocar confusión, porque podría tener limpio y no ordenado, u ordenado y no limpio. Y ahí le pones sí o le pones no. Entonces, por eso hay que ser un poquitito más específico y dividir el limpio y ordenado, porque son 2 criterios distintos. Pero bien hecho, un Gabriel. Ese fue un aporte de, no me acuerdo bien, era apellido Vial, la persona que pero lo consideramos súper importante que estuviera porque es una parte muy importante de un técnico es que el trabajo sea limpio. Ahí el mejor que lo exponga. Sí, no, lo que pasa es que eso mismo, porque el punto que, como dice el compañero destacaba yo, era que era súper importante dentro de esa lista de cotejo que el alumno en este caso se preocupara del lugar de trabajo, pues, de dejarlo limpio, en orden, con todo el tema de la 5S que lo estamos también implementando en el taller de electricidad en el Liceo San Miguel. Básicamente eso, recalcar que es importante que, aparte de que ejecuten bien la obra y que lo hagan de manera segura, que la zona donde trabajaron quede como si nunca hubieran pasado por ahí. Sí, sin duda que es un concepto que todos yo creo que buscamos, que antes y después de la faena esté siempre limpio y ordenado.
Pero son dos Es criterios, cierto. a lo que me refiero yo es que son dos criterios distintos. Claro, Uno claro. listo y uno ordenado. Sí. Pero es cierto, en la industria, mi vida antes de hacer clase y todo eso, en la industria era fundamental que el lugar de trabajo estuviera así. Era como requisito básico. Eso Sin es. duda. Así que, oye, agradecemos al grupo Sí. de Gabriel, muchas gracias. Excelente. Iván, ahí al señor Vidal, muy bien hecho. Gustavo, Gabriel Gustavo. también. Gustavo, bien, don Gustavo. Vamos con el siguiente grupo. Grupo de don Sergio, ¿le parece? ¿En qué número estaba de grupo, don Sergio? Ahora sí. Mira, la verdad que no tengo yo el registro. Lo hicimos en una que me imagino que los que está para compartir, pero ahí está. Ahí, ¿lo pueden ver o no? Sí, lo podemos ver. Ya, nosotros lo tratamos de hacer un poco debido como somos varias empresas y distintos rubros, tratamos de hacer algo un poco genérico y en el fondo hicimos esto que se puede ver ahí, si sigue instrucciones de trabajo, si no, y con observaciones, identifica los materiales para hacer el trabajo, si selecciona materiales de trabajo, prepara materiales de trabajo, aplicación de normas de seguridad y se utiliza los elementos de protección personal. No especificamos más porque, como te digo, o sea, no íbamos a enredar mucho teniendo tantos rubros distintos, digamos. Está bien, y de forma genérica está súper bien, porque engloba. ¿Ya? Con Araceli, me parece, el grupo 1 estábamos conversando que, por ejemplo, en la última, donde usted dice aplica las normas de seguridad o en la que se utiliza los EPP, ahí siempre se sugiere tener listas de cotejo porque son dicotómicas. Por ejemplo, cuando yo me pongo los zapatos, yo le voy a ver, ¿usa zapatos de seguridad? Y ahí necesito saber si sí o no, no. Claro. Porque si yo llevo ese ejemplo a una escala de apreciación, voy a decir, ya, usa los zapatos, se lo abrochó bien, saca la lengua, lo aprieta, sí, claro, como corresponde. Lo que pasa es que empezamos a ver nosotros que, por ejemplo, en el rubro de uno utilizaban zapatos de seguridad, no necesitaban nada más. Nosotros necesitamos en la empresa, necesitamos zapatos de seguridad, guantes, coleto, anteojos, máscara, casco, máscara. Entonces nos íbamos a alargar un poquitito más. Sí. No, pero en términos, como le decía, en términos generales, globales, está súper bien elaborada esa lista de cotejo. Así que bien hecho, don Sergio, y al grupo... ¿Qué número les tocó? ¿Grupo 2, me parece? ¿Grupo 3? Nunca vi número de grupo. Bien, don Sergio, le agradecemos entonces la retroalimentación y a todo el grupo que participó. Vamos con otro grupo, nos quedan 5 minutitos. Don Felipe, ¿en qué grupo estaba? Un minutito, bien. Christopher, ¿sí? Estaba con Felipe Collar. Ah, ok. Vamos con el otro entonces. Jonathan Tapia podría ser, Ralston, Don Carlos Martínez. Yo tengo Muy bien. Tiene la opción de compartir. Exactamente. No sé si... ¿Se ve? Sí, se ve. Ah, ya. Bueno, lo que nosotros igualmente nos pasó lo mismo. Muchos que eran de empresa, al menos parece que yo era el único que era del liceo. Entonces estábamos viendo diferentes formas de ver, porque era ver si lo hacíamos de un ámbito más general o hacerlo un poquito más específico. No todos se centran en el mismo área. Entonces, fuimos viendo diferentes puntos técnicos que se necesitaban sí o sí. Por ejemplo, habilidades blandas, presentación personal, dinamismo en la actividad, expresión oral e integración social, que son una de las cosas que realmente se toman en cuenta dentro de una empresa. Ahora, habilidades técnicas, por ejemplo, que utilice un lenguaje técnico básico que aplique las normas de prevención de riesgo e higiene, y que dé soluciones a problemas técnicos relacionados con la especialidad en la cual esté.
para no dar específicamente qué especialidades. Puede ser electrónica, puede ser electricidad, telecomunicaciones, mecánica automotriz, sea cual sea. Y dejando punto aparte, en caso de responsabilidad, que puede ser contabilidad, entre otras cosas que no a la mente en el momento. Bien, Christopher. Bien, Christopher. Yo solamente como sugerencia, que siempre cuando nosotros ponemos criterios, lo iniciamos con el verbo. Por ejemplo, en las habilidades técnicas está bien hecho porque colocas utiliza. En el otro pones aplica, ¿ya? Pero en los primeros le pones, por ejemplo, integración social. O sea, ahí podría ser... Claro, o sea, claro, lo comprendo. Solamente Sí, que sí. fue en el momento de poder dar... Sí, sí, no, sí. Está bien, solo como sugerencia, como para retroalimentarlo. Ya, pero está bien, los conceptos en general está bien. Solo iniciar siempre con el verbo. Se expresa oralmente, se integra de manera social. Ya, como ese ya es el lenguaje más técnico que vamos a ver mañana con los profes, pero bien, en general, el concepto está bien hecho y captaron súper bien también la idea de las listas de cotejo. Así que, agradecido a don Christopher, bien A lo feliz. mejor, perdón, a lo mejor la integración social se refería a trabajo de equipo, a lo mejor. Exactamente, podría ser ese mismo, era. Claro, entonces ahí sería trabaja, ¿cierto? Trabajo de equipo. Trabaja en equipo, claro. ¿Ya? Eso básicamente, ya estamos a 3 minutos de finalizar, entonces al resto no sé si hay algún grupo por exponer, y en definitiva, de manera global, darle las gracias por la participación a los maestros guías. Mañana nos quedamos solamente con los profesores tutores, por lo tanto ahora finaliza el trabajo con los maestros guías. A pesar de que estuvimos 2 días, 2 horas, son 4 horas en donde hemos metido cantidad de información, esto es un barniz de lo que es la formación dual, es un barniz de lo que puede llegar a ser la evaluación y cómo le entregamos herramientas pedagógicas, pero la idea es que poco a poco vayamos complementándonos y de triangular. Recuerden, educación superior, empresas y los liceos técnicos. Lo que estamos haciendo ahora son espacios valiosos que no se dan siempre, en donde conversa la empresa, en donde conversa el liceo, en donde conversa la institución superior, y así le damos significado a las trayectorias educativas laborales, y siempre con el objetivo de los jóvenes. En definitiva son el motor, el próximo motor que hemos hecho. Así que bien, agradezco también la participación, y con esto yo por lo menos finalizo esta relatoría, y le agradezco por la participación activa, le agradezco por los aportes, y ante cualquier situación voy a dejar mi mail en el WhatsApp, aquí en el chat, para que nos podamos comunicar, y si tienen alguna duda también me puedan contactar. ¿Ya? Así que muy agradecido. Don Rodrigo. Bueno, agradecido nuevamente también por la participación. Se notó que era un curso muy activo. Pero lo bueno es que junto con ustedes también están los profesores tutores. Probablemente están más de alguno que trabaja con ustedes directamente. Pero recuerden que estos profesores tutores también son sus partners. Por lo tanto, cualquier duda, cualquier otra cosa que ustedes quisieran trabajar, ellos están también para ayudarles en esto. Son su equipo ahí de trabajo para que lo puedan trabajar también. O sea, no van a estar solitos. El curso termina acá, pero el acompañamiento permanece constante durante todo el tiempo que estén trabajando con nosotros. ¿Ya? Sí. Para los que puedan encender cámara para una fotito, si nos dejan ahí, vamos a hacer los jefes para que nos crean, ¿cierto? Después dicen que nada, estamos sacando la vuelta. Si pueden encender cámara, y a la cuenta de 3. Estábamos viendo Netflix. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias a todos. Les agradezco y espero que nos veamos pronto. En vivo y en directo. Ok. Muchas gracias por la participación. Gracias. Que estén muy Chao, bien. Chao. Adiós. Chao, Felipe. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense, que estén bien. Mañana. Chao, Sergio, Christopher, Gabriel.